¿Cómo están, estimados estudiantes? En el video de hoy vamos a revisar el tema de suma y resta de vectores. Recuerden que en el tema anterior revisamos lo que son los vectores y las coordenadas en las que se pueden representar. Recordemos que teníamos tres tipos de coordenadas: coordenadas rectangulares, coordenadas polares y coordenadas geográficas. Entonces, iniciamos. Nos dice que para sumar o restar vectores, estos deben estar expresados en coordenadas, ya sean rectangulares, polares o geográficas. Existen varios métodos para realizar la suma y resta de vectores. Vamos a revisar en esta clase el método analítico y el método gráfico. Por aquí tenemos unas imágenes de lo que son el método analítico por aquí y el método gráfico por acá. Entonces, como pueden ver, el método analítico se trata de realizar una suma normal, digámoslo así. Tenemos aquí el vector A y aquí tenemos los paréntesis o el par ordenado AX, a Y. Estos serían el numerito que va en el eje X y el número que va en el eje Y. O sea, los vectores tienen que estar en coordenadas rectangulares, igual el otro, para poder sumar. Y por acá tenemos la suma, vector A más el vector B es igual a la suma de los dos componentes rectangulares del eje X, el AX más el BX, y coma, más acá, el numerito del eje Y con el numerito del eje Y del otro vector. Eso para realizar la suma o la resta con el método analítico deben estar en coordenadas rectangulares. Ya veremos más adelante. Y por acá tenemos el método gráfico. Por aquí tenemos un vector A de color rojo. Por acá tenemos un vector B de color celeste o azul. Y miren, la respuesta o la suma es este vector que va por el medio, llamémoslo así. Ya, pero no es que va por el medio. Lo que se ha hecho es colocar el vector A continuación del vector B. Esto de aquí es el vector A. Esta línea de entrecortadas es el vector A. Y acá el vector B se ha dibujado después del vector A, aquí. Es una proyección. Es el vector B. Y por acá el vector A. Entonces, lo que se forma es un tipo rectángulo, tipo paralelogramo. Y la respuesta o la suma gráfica es el vector que une el inicio aquí con el extremo final acá. Eso en cuanto al método gráfico. Todo eso ya lo vamos a ver más adelante. Continuamos. Entonces, el método analítico. El método analítico nos dice que para sumar vectores con el método analítico, estos deben estar expresados en coordenadas rectangulares, solo en rectangulares. Este método consiste en colocar un vector debajo del otro para poder sumar las componentes del eje X y del eje Y de los dos vectores. Súper sencillo. Por ejemplo, sumar los vectores A 3,4 centímetros con el vector B menos 2,3 centímetros. Algo muy importante es que los vectores deben tener las mismas unidades, centímetros y centímetros. Si el uno está en metros y el otro en centímetros, no podemos sumar. Tendríamos que hacer una conversión, ya sea los unos a metros para que ambos estén en metros o el otro a centímetros para que los dos estén en centímetros. De esa manera, ahí sí, vamos a colocar como indica el método analítico, el uno debajo del otro, el vector B debajo del vector A, y sumamos vertical el número que estaba al inicio,
el 3 con el -2, que son los del eje X, y los segundos numeritos, las segundas componentes del eje Y. Entonces sumamos 3 menos 2 nos da como resultado 1. Y 4 menos 3, perdón, más 3 nos da como resultado 7. Este vector R o vector resultante es la suma de los dos vectores. Y eso es todo el método analítico. Súper sencillo, ¿no? Entonces, recordemos que para sumar vectores con el método analítico, los dos vectores tienen que estar en coordenadas rectangulares. Los colocamos uno debajo del otro y sumamos normalmente. Eso sería todo, ¿no? Pasemos ahora a la siguiente. Ahora la resta. La resta es similar a la suma. Para restar dos vectores con el método analítico, estos deben estar expresados en sus coordenadas rectangulares. ¿Con qué consiste? Consiste en colocar el sustraendo o el segundo vector debajo del primer vector. Pero como estamos haciendo una resta, esto se debe cambiar los signos o poner los signos contrarios para poder realizar la resta, ¿no? Recuerden que el primer término o el primer vector de la resta se llama minuendo y el segundo se llama sustraendo. Tenemos un ejemplo. Nos dice, restar los vectores A, un vector A, 3,4 y el vector B, 2,1. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Vamos a cambiar de signo al segundo vector, al vector del sustraendo. Entonces, el segundo vector sería 2, 1, de aquí, es el que va como sustraendo y debemos ponerle menos b. Y si le ponemos menos b, tenemos que cambiar los signos. Sería -2 y -1 para poder realizar la resta. Y por acá tenemos menos b, vector de la resta. Entonces, el proceso similar a la suma. Ponemos el uno debajo del otro y sumamos verticalmente. Consiste en sumar. Aquí ya está la resta, por eso pusimos menos b y ahora sumamos. 3 menos 2 nos da 1 positivo para el eje X y 4 menos 1 nos da 3. El vector resultante de la resta es 1,3. Y eso es todo. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Por acá tenemos el método gráfico. El método gráfico nos sirve para sumar y también para restar los vectores. ¿En qué consiste? Ya, nos dice, para sumarlos se coloca un vector a continuación del otro en el plano de referencia, ¿ya? Para sumar. Entonces consiste en colocar los vectores uno a continuación del otro. Aquí algo importante. No hay un orden específico para iniciar. No hay ningún problema que empiecen con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto. No pasa nada, igual va a salir la misma respuesta. Por ejemplo, por acá en el plano se ha empezado con el vector F4. Vamos a ver. Este vector de aquí. F4
Dice 5 newtons, esta n es de newtons y esta n es de norte, sur, este, oeste. Aquí. De preferencia, los vectores para utilizar el método gráfico, aunque pueden estar en cualquier coordenada, rectangulares, polares, geográficas, no hay problema, puede estar en cualquier coordenada. Aquí tenemos en coordenadas geográficas, polares y geográficas. No hay ningún problema. ¿Ya? Lo que sí hay que ver es que todos tengan las mismas unidades, sea metros, centímetros, kilómetros, todos tienen que estar en lo mismo. Aquí tenemos en newtons. Todos tienen que tener las mismas unidades, ¿no? Y vamos a ver. Empezamos colocando el vector F4 y siempre se empieza desde el origen del plano, desde el centro. El F4 nos dice 5 newtons, aquí lo vamos a dibujar de 5 centímetros, esa es la escala, eso se llama escala, ¿ya? La escala. 1 centímetro de la regla equivale a 1 newton, a 1 metro, a 2 metros, a 10 metros, como ustedes quieran. Entonces, el vector F4, 5 newtons hacia el norte. Recuerden que el norte está hacia arriba. Empezamos desde el inicio, trazamos un vector, una flecha de 5 centímetros. Y hemos graficado el vector F4. A continuación se ha dibujado el vector F2. Entonces, aquí donde termina el primer vector, se hace una especie de plano auxiliar, un plano pequeñito. Ahí. Y a partir de ahí se vuelve a dibujar el siguiente vector, como que si estuviera empezando desde el principio. El vector F2, 6 newtons, 40 grados. Entonces medimos los 40 grados, este está en polares, en coordenadas polares. Recuerden que el ángulo se mide desde aquí, desde este eje hacia atrás. Aquí están los 40 grados y dibujamos una flecha, un vector de 6 centímetros, ¿no? 6 newtons. Siguiente vector. Vector F1, 8 newtons hacia el este. Donde terminó el vector último, el último vector que dibujamos, se dibuja un plano pequeño auxiliar con lápiz. Después lo pueden borrar si desean. Aquí está el norte, el sur, acá está el este y al otro lado el oeste. Entonces nos dice 8 newtons este. Desde aquí donde terminó, hacia el este se dibuja el otro vector que está por acá. F1, 8 newtons. Y finalmente el vector F3. 3 newtons, 210 grados. De igual manera, aquí en la esquina se dibuja un plano auxiliar, plano pequeñito, ahí así. Y con el grabador se miden los 210 grados de las coordenadas polares, que sería el ángulo medido desde aquí hasta acá. Ahí tenemos 210 grados. Y 3 newtons. Entonces, desde el centro de este plano auxiliar para acá, 3 newtons en este caso. Ya, aquí nos dice 30 grados porque ese es el ángulo que hay desde aquí hasta aquí. Entonces, si medimos todo completo, más 180 que hay acá sería 210. Y los cuatro vectores terminan aquí. ¿Cuál es la respuesta? O la resultante. La respuesta es el vector que une el punto de inicio donde salió el primer vector hasta donde termina el último vector. Tomamos una regla y unimos, formamos un vector y este es el vector resultante. Habría que medir. Toman la regla, miden, digamos que por aquí mide 12 newtons, punto y coma, y medimos el grado, el ángulo con el graduador. Digamos que aquí nos salió un ángulo de 40 grados. Y esa sería la respuesta con el método gráfico. Claro que no nos va a salir exactamente porque siempre cometemos errores al graficar. Se nos va 1 milímetro más o 1 milímetro menos. Todo eso varía, ¿no? Pero para eso está el método analítico.
pero también tenemos que aprender el método gráfico. Entonces, ese es todo el método gráfico. Vamos ahora a revisar la resta con el método gráfico. Es parecido a la suma. La única diferencia es que aquí vamos a tener solamente dos vectores porque para restar solo se necesitan dos o debemos tener dos. Recuerden, recuerden el método analítico que cuando se hacía la resta al segundo vector se le cambiaba los signos. Entonces, tenemos aquí el ejemplo. Antes de eso vamos a leer lo que nos dice la resta. Para restar se coloca el vector sustrayendo el segundo vector con los signos contrarios, lo mismo que hicimos en el método analítico. Entonces, si ese es el vector b, 5,1, el vector menos b, o sea, con los signos contrarios, será menos 5 menos 1. Eso es todo. Y ahora procedemos como en la suma de vectores con el método gráfico. Dibujamos el primer vector desde el origen del plano, el vector A1, 3. Tenemos aquí. Este es el vector A. 1, 3 termina aquí. Y ahora dibujamos el vector menos B. El vector menos B dice menos 5 menos 1. Acuérdense que en el método gráfico aquí trazamos un plano auxiliar o si tienen un cuaderno de cuadros pues no hay ningún problema. Aquí está el plano auxiliar y contamos. Que aquí empieza. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Y menos 1 hacia abajo termina aquí. El vector menos b es este de color lila, morado, fucsia. Va desde donde termina el vector A hasta acá. Y este es el vector menos b. Y recordemos cuál es la respuesta, la resultante en el método gráfico. Es el vector que une el origen del plano inicial hasta donde termina el último vector. Entonces, esa es la respuesta o vector resultante. La respuesta sería menos 4 menos 2. Contamos 1, 2, 3, 4 y 2 hacia arriba. También lo pueden comprobar con el método analítico. 1, 3. El vector menos b es menos 5 menos 1. Colocamos el uno debajo del otro y hacemos la resta. 1 menos 5 es menos 4 y 3 menos 1 es 2. Y listo. Terminada la resta. Aquí comprobamos que este vector va hasta el menos 4 y sube hasta el 2. Y con eso hemos realizado la resta de vectores. Y con eso hemos terminado. Cualquier duda o inquietud, no duden en escribirme a mi WhatsApp personal. Muchas gracias por su atención.